Buenas noches, soy Darío Celis, les deseo que estén pasando excelentes fiestas. Bienvenidos en Transición, en esta ocasión en compañía de nuestros invitados analizaremos lo más importante en política ocurrido en nuestro país durante este año. Comenzamos. Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año con esta conferencia. Estamos seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Así iniciaba el 2020, un año difícil en muchos sentidos y en materia política no fue la excepción. El 12 de febrero arrestaron al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está acusado de recibir sobornos por más de $10 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Para hablar sobre este y otros temas en el ámbito político, saludo con mucho gusto a los analistas Sabino Bastidas y al maestro Alfonso Zárate. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Querido Sabino, buenas noches. Igual, Alfonso, un placer saludarte. Sabino, una primera lectura, un primer acercamiento a este convulso 2020 que prácticamente semana con semana se abrían y se siguen abriendo nuevos expedientes. Pues un año de luto, un año doloroso, un año muy complicado. Es la primera vez que el mundo entero enfrenta un problema de esta magnitud, de esta proporción. La primera vez que casi 8,000 millones de seres humanos en el planeta tenemos la misma experiencia y la misma conversación en un tema muy complicado que veíamos venir en algún momento en la historia, pero que pensábamos que era lejano, remoto, el hecho de una epidemia. Evidentemente, una epidemia es, por un lado, un acelerador de muchos de los cambios que venían dándose en el mundo, y por el otro oculta los síntomas de problemas que veremos cuando esto termine. Para México ha sido muy difícil, a pesar de que el presidente inició el año diciendo que la epidemia le servía como anillo al dedo. Habrá que hacer la evaluación al final de todo esto porque el daño es muy fuerte. Casi 10 puntos del PIB, por lo menos 10 millones de pobres. Quizás hay cálculos de especialistas que dicen que esto puede terminar en una cifra mucho mayor. El presidente López Obrador ha gestionado esta epidemia de manera heterodoxa en un año muy difícil, plagado de cambios al régimen político, cambios al sistema político, de una relación convulsa con los Estados Unidos, muy accidentada, de una relación difícil con todos los actores, con los gobernadores. Sigue el ambiente de polarización de parte del presidente. Un año difícil en todos sentidos, lleno de desasosiego, diría yo, como primer comentario. Doctor Zárate, ¿le vino como anillo al dedo la crisis al presidente López Obrador? ¿Va en línea con su proyecto político, con la refundación del país que él ha pregonado? Yo diría, en primer lugar, que no percibo los elementos, los ingredientes, el modelo de país que sustentara esta idea que me parece excesiva de que el presidente piensa llevar a México a una cuarta transformación. Es decir, creo que cuando López Obrador habla de una cuarta transformación, está ubicándose al nivel de los grandes personajes de nuestra historia. Es decir, la primera transformación, la independencia, Hidalgo; la segunda transformación, la reforma, Juárez y esa generación luminosa; la tercera transformación, la revolución, con personajes como Madero o como Lázaro Cárdenas. Así que me parece en primer lugar que es una desmesura el plantear que podría llevar a nuestro país a una transformación de esa profundidad, de ese calado histórico como el de la independencia, la reforma, la revolución. La sociedad mexicana en este momento presenta dos lecturas contrapuestas de lo que está ocurriendo en el país. Por un lado, un sector
significativa en términos económicos, políticos, sociales, que sin embargo no es mayoritario, que observa con preocupación y con incertidumbre el rumbo del país. Y por el otro, una ancha mayoría que siente que finalmente está en el poder un presidente que es sensible a las necesidades de los más pobres y de los más necesitados. Pero regresando al planteamiento de qué está perfilando, según lo observo, este gobierno en sus primeros 2 años, yo diría que en primer lugar, de manera muy destacada, una enorme concentración del poder en el jefe del Ejecutivo, lo cual no me parece que sea un avance, sino por el contrario, un significativo retroceso que nos hace recordar otros momentos, otros presidentes que no tenían contrapesos. Sabino, el presidente ha dicho al propósito de estos 2 primeros años de gobierno que se sentaron las bases de la cuarta transformación. El país ya está en ruta de cambio, ya cambió en algunos aspectos, ya estamos yéndonos hacia esa cuarta transformación que el presidente añora. Y retomando lo que decía el maestro Zárate, se han mermado en estos 2 años, eso sí, otros poderes, los poderes judicial en buena medida y el poder legislativo evidentemente ya está muy vulnerado. ¿Sientes tú que ya se sentaron las bases de la cuarta transformación? Mira, yo también coincido con Alfonso en la duda de la profundidad y alcance de lo que el presidente ha llamado pretenciosamente la cuarta transformación. Lo que sí veo, y yo sí creo que el presidente ha avanzado en estos 2 años en una fase de control. Él siempre ha gobernado y ha funcionado, yo diría, en tercios. El primer tercio opera el presidente una fase de control. El segundo tercio nos muestra ya el legado o el proyecto que realmente pretende, y los 2 últimos años prepara su siguiente etapa. Yo creo que el presidente sí ha logrado políticamente establecer sus mecanismos de control político. Desgraciadamente, creo que esto no se debe exclusivamente a López Obrador, y creo que lo vemos mal como analistas profesionales si solamente suponemos que esto es resultado de la gestión de un presidente y de un partido en el poder. La buena noticia de la llegada de López Obrador al poder era desde un principio la posibilidad de que la izquierda ganara y con ello se consolidara la democracia. Esa era la buena noticia, esa era la expectativa. Esto era la expectativa ante la llegada de López Obrador. Pero también tenemos que reconocer que de atrás venía un proceso de debilitamiento institucional, que de atrás venía un proceso de captura y de simulación republicana. El presidente tiene razón en el diagnóstico. No compartimos sus cómo, no compartimos muchas de sus decisiones, no compartimos sus políticas públicas, pero sí sus diagnósticos. Los diagnósticos del presidente López Obrador, que lo llevaron a la presidencia de la República, siguen plenamente vigentes, y esa agenda sigue pendiente para el país, para tristeza de todos. El hecho de que el presidente esté asumiendo un proceso de control en la democracia, pues es un llamado de atención de si este control puede llevarlo a desmantelar los avances democráticos que había tenido el país, o será un gobierno más que flotará a lo largo del tiempo y simplemente seguirá este deterioro. En el fondo, el gran dato es, este país lo recibe López Obrador con 53 millones de pobres. Con esta epidemia probablemente tendremos 63 millones de pobres en el mejor escenario, quizás 73 millones de pobres en el peor escenario. Es decir, un país con una enorme pobreza, con una enorme desigualdad social, que tenía la necesidad de un cambio profundo y que vota a la izquierda para tratar de tener ese corrector, que vota a un candidato anti-establishment, entre comillas, para lograr eso. Desafortunadamente llega ahora a estos números de pobreza. La pregunta es, ¿puede la democracia mexicana y las instituciones mexicanas gobernar esa pobreza?
Yo creo que el país se enfrenta a una agenda muy complicada de desigualdad, de pobreza y con ello de ingobernabilidad potencial que tenemos que hacernos cargo todos. Hay un riesgo de desgobierno y lo único que le está quedando al país es esa federación con esa enorme popularidad y con el ejército. La combinación no puede ser peor. Sabino, Alfonso, permítanme hacer una pequeña pausa. Seguiremos charlando. Acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Jiménez Espriu ha estado ayudándonos durante todo este tiempo. Es una gente honorable, un profesional destacadísimo. Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos. A través de una carta en la que señalaba diferencias con López Obrador, el 17 de julio el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, renunció a su cargo. Su lugar lo ocupó Jorge Arganis. Seguimos conversando con los analistas políticos Sabino Bastidas y el maestro Alfonso Zárate. Sobre este tema, Alfonso, hemos visto cómo a lo largo de estos 2 primeros años, pues gente muy cercana al presidente se ha ido desprendiendo de su gobierno. Lo vimos primeramente con Carlos Ursúa, el ya exsecretario de Hacienda. Lo estábamos observando hace un momento con Javier Jiménez Espriu. Y bueno, más recientemente el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. ¿Cómo has visto tú esta travesía y el compromiso de la gente cercana a López Obrador? ¿Por qué están dejándolo en el camino? Yo creo que ese punto subraya un ingrediente del estilo personal de gobernar el presidente López Obrador, que es el de asumir que el gran desafío de este país es la corrupción, en lo cual seguramente la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. La corrupción es generadora de innumerables males. Pero a partir de eso, el corolario del presidente es que el requisito fundamental para designar a un funcionario en altas responsabilidades es lo que él llama la honestidad. Es decir, que la preparación, la experiencia, la capacidad son prescindibles o son secundarias frente al tema de la honestidad. Y el otro ingrediente del reclutamiento es la lealtad ciega. Yo creo que estos dos aspectos son muy importantes. Recuerdo que el general Cárdenas en algún momento habló de cuáles eran, en su opinión, los requisitos para nombrar a un miembro de su gabinete. Y decía que esos requisitos eran capacidad, honestidad y patriotismo. Pero estaba el tema de la capacidad. Y aquí, en cambio, lo que hemos visto han sido no una, sino muchas designaciones que tienen muy poco que ver con trayectoria. Pienso, por ejemplo, en la designación reciente de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Hasta donde yo entiendo, jamás en su trayectoria profesional ha tenido un cargo en la administración pública. Y la administración pública tiene singularidades. No es factible, y se demostró muy bien en los años de Vicente Fox, que los supergerentes que ocupaban posiciones en el sector privado pudieran hacerlo con eficiencia y con compromiso con el país desde el sector público. Así que yo creo que el desprendimiento de colaboradores del presidente incluiría el caso de Germán Martínez, que renunció también al Instituto Mexicano del Seguro Social. De lo que nos habla es de estos desgraciadamente escasos funcionarios que han tenido la dignidad para decirle no vamos por ahí, no acompañamos estas propuestas y poder deslindarse. Creo que
para México no ha sido una buena noticia que el perfil en lo esencial de los colaboradores del presidente sea un perfil de acólitos. Y creo que eso tiene que ver también con el estilo de gobernar del presidente. En administración se habla de dos estilos contrastantes. Uno es el estilo democrático participativo, en donde el líder, en primer lugar, escoge al mejor hombre para cada puesto. Y en segundo lugar, trabaja en función de gabinetes, es decir, el Gabinete de Seguridad Nacional con el secretario de la Defensa, el de Marina, la titular de Gobernación, el director del Centro de Inteligencia, y los temas se discuten colectivamente, se argumentan pros y contras y se toma la decisión. El otro estilo, la contraparte, es el estilo autoritario, en donde no funcionan los colaboradores. Los colaboradores solamente escuchan cuáles son las instrucciones del presidente, que por alguna razón siente que tiene una intuición excepcional y una sabiduría que es incomparable, de tal manera que los secretarios, como se ve, están absolutamente desdibujados. Solamente por ahí sobresale Marcelo Ebrard un poco y Arturo Herrera otro poco, pero en realidad creo que ni siquiera podemos recordar los nombres de quiénes son los titulares de muchas secretarías de Estado. Sabino, ¿de qué lado está el gobierno? Tomando en consideración esto que dice el maestro Zárate, parecería que el gabinete pues está de adorno, ¿verdad? Los subsecretarios, hablaba el maestro de los subsecretarios, pero yo diría que hasta los secretarios muchas veces ni siquiera a ellos les hacen caso. Mira, también es una experiencia mundial e histórica que alrededor de los grandes árboles no crece el pastito. La realidad es que personas de un liderazgo a veces tan apabullante no permiten emerger otros liderazgos, a veces por conveniencia y de manera deliberada, a veces porque son tan aplastantes o con un estilo tan completo y tan fuerte que absorben las personalidades de otros grupos. ¿Qué es lo que ha pasado en el gabinete? Y yo creo que lo más importante del gabinete es el núcleo más moderado de López Obrador, que convenció a muchos votantes de acercarse a él porque López Obrador se fue hacia el centro. Un López Obrador más moderado en el que se especulaba la posibilidad de que llegaran pues, personas como Rogelio Ramírez de la O, personas como Santiago Levy, en donde estaba Gerardo Esquivel, Graciela Márquez, el propio Ursúa, Alfonso Romo, Tatiana como interlocutora de los empresarios. Este grupo que se veía como un grupo grande de vínculo empresarial moderado, prácticamente con excepción de Tatiana, que ahora se incorpora a la Secretaría de Economía, todo ese grupo desaparece ya del gabinete. El presidente López Obrador ha sido ambiguo en su posición ideológica. Yo lo comparo con una monedita que va rodando y que no termina de caer ni del lado derecho ni del lado izquierdo. La monedita sigue girando. La pregunta es cuál va a ser el desenlace. ¿La monedita caerá del lado derecho o cae de plano del lado izquierdo y tenemos un cierre de administración mucho más radical? Esto es parte del dilema, pero el presidente López Obrador, que se ha manejado en la ambigüedad, los que lo mantenían en una posición un poco más moderada, quizás algunos de los más críticos al interior del gobierno ya salieron. Y esto es un dato fino que me parece que es importante tenerlo como los saldos del 2020. Sabino Bastidas, Alfonso Zárate, permítanme hacer otra pausa, es muy breve, regresamos. No, aquí no hay técnica, gané, perdóname. Como dice mi maestro de derecho constitucional, en democracia un voto es un voto, aguas. Yo gané ya, aguas. No caigan en ese engaño. Y gané y voy a tomar posesión del partido. Punto. Eso es lo que aseguraba el entonces candidato a la presidencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, luego de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta a través de la cual se elegiría al dirigente de Morena. Sin embargo, tras una tercera encuesta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Mario Delgado en la contienda por la presidencia nacional
de Morena. Estamos conversando con los analistas políticos Sabino Bastidas y el maestro Alfonso Zárate. Alfonso, ¿cómo estás viendo el desempeño y sobre todo los pasos de los partidos políticos de cara a las elecciones intermedias del año próximo? Esta intención, o más que intención, ya estrategia de la oposición, entiéndase sobre todo PRI, PAN, PRD, de ir coaligados por las posiciones que se van a votar. Yo diría en primer lugar que las elecciones del próximo 6 de junio tienen una importancia crucial desde muchos puntos de vista. Más allá de las 15 gubernaturas en juego o de la disputa por los congresos de los estados o por las alcaldías, es verdaderamente relevante la renovación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es una pieza esencial, fundamental en el diseño de la Cuarta Transformación. Del momento en que el Partido Morena y sus aliados lograran una mayoría simple o calificada en Cámara de Diputados, lo que se perfilaría serían nuevas reformas legales y constitucionales que, al igual que las anteriores, podrían tener efectos muy desestructurantes en el sistema político mexicano. Y yo creo que las oposiciones, que por cierto son oposiciones muy frágiles, muy débiles, muy desprestigiadas, porque tuvieron oportunidad de estar en el poder y mostraron sus flaquezas políticas y morales, están buscando desesperadamente construir una alternativa para lograr que Morena y sus aliados no sean mayoría en la próxima Cámara de Diputados. Pero siento que sectores de la sociedad que han empezado a tomar una participación más activa de oposición le están reclamando a estos partidos, a PRI, PAN, PRD, que postulen candidatos de la sociedad civil, que resistan la tentación de seguir postulando, como siempre, a miembros de sus aparatos políticos, de sus oligarquías, y que atiendan la agenda, los reclamos de la sociedad. Así que será muy importante, particularmente lo que ocurra en Cámara de Diputados, porque vale la pena recordar que, entre otras atribuciones exclusivas, corresponde a Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto y la revisión de la cuenta pública, de tal manera que es una disputa muy importante. Los dos grupos antagónicos van a hacer todo para movilizar a sus bases al proceso electoral, para tratar unos de frenar lo que perciben como una lógica de demolición de instituciones, y otros lo que perciben como la construcción de la tierra prometida. Sabino, uno de los sectores o de los grupos de poder de los que hablaba el maestro Zárate son los empresarios. ¿Qué papel pueden jugar los empresarios en las elecciones del 2021 y del 2024? Estamos hablando de un sector que quedó a expensas, quedó completamente desamparado, que no tiene manera de establecer una comunicación fluida, que no tiene interlocutores con el presidente o con su gobierno, y que encima de todo lo estamos empezando a ver que se divide. No, lo primero que tenemos que decir es que el riesgo para todos es que México se polarice. Los empresarios deben saber primero ser empresarios y saber a quién dejar hacer el trabajo de la oposición, zapatero a sus zapatos. Yo creo que han sucedido muchas cosas en el sistema de partidos este año que son muy relevantes para entender lo que será el 2021. Lo primero que creo que tenemos que entender es que el movimiento de López Obrador no está en Morena. El movimiento de López Obrador tiene como una de sus expresiones Morena, pero tiene expresiones partidistas y no partidistas, en Morena y fuera de Morena. Entonces estamos hablando de un fenómeno distinto de lo que hemos experimentado en el pasado. Y en este momento lo desafortunado es que no hay alternativas para las alternancias.
El caso de los partidos opositores a Andrés Manuel López Obrador, pues les pasó un tanque por encima en las elecciones pasadas y no han sabido reconstruirse, no se han repuesto, no han hecho lo que tenían que hacer. Un partido después de la derrota tiene que reconstruir su militancia, tiene que ir a las bases, tiene que hacer mucha política, tiene que encontrar en qué se equivocaron, tiene que depurar sus cuadros. Y ni PAN, ni PRI, ni PRD hicieron ese trabajo. Desafortunadamente ahora van juntos en este engendro partidista, en este cóctel partidista que desafortunadamente yo le auguro pocos éxitos porque 0 más 0 más 0 suman 0. O sea, los militantes de cada uno de esos partidos no necesariamente van a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Las preferencias, sabemos que el voto anti López Obrador, según algunas encuestas, no rebasa el 25%. Si quieren ir en la oferta anti López Obrador, pues ese es su futuro y ese es su techo y ese es su alcance. Las otras experiencias de oposición a López Obrador, la BOA, el Frena, el sí como no, el futuro ninguno y todas estas, desafortunadamente no son orgánicas. O sea, tú puedes tener una posición en contra de López Obrador, pero no puedes con eso tener una organización contra López Obrador, ni una agenda contra López Obrador, y no es necesariamente la agenda contra López Obrador. Cuando dices, estoy en contra de López Obrador, ¿estás en contra de la posición de López Obrador a favor de los pobres? Pues claramente no, entonces no estás en contra de López Obrador. Necesitamos una posición que sea muy inteligente y muy fina y que no sepa ser anti-AMLO, sino ante-AMLO. ¿Cómo hacer ante un fenómeno de este tipo? Y esto requiere una filigrana política que desafortunadamente no ha tenido talento del otro lado. Creo que los empresarios en su rol deben de seguir siendo interlocutores con el gobierno. Creo que todos tenemos que mantenernos en el centro. Creo que tenemos que buscar desde la derecha y desde la izquierda un centro inteligente, desde la pobreza y desde la riqueza un centro moderado que nos permita reconstruir las posiciones que en una democracia son normales. Lo que hemos estado viendo en el mundo es que las polarizaciones son muy difíciles de restablecer. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. La elección de Donald Trump, uno de los eventos políticos más importantes del 2020, fue un acto de polarización y hoy lo que está tratando de hacer el presidente electo Biden es tratar de regresar al centro, tratar de regresar a la unión y desde ella empezar a encontrar los matices que nos distinguen unos de otros. Y la democracia es para eso. Lo que pasa es que la fortaleza institucional de los Estados Unidos y de la democracia americana pues está muy añejada y es muy fuerte. Hay que preguntarse si otras democracias, como la brasileña o la mexicana, soportan esos niveles de polarización cuando desaparece el líder importante. Pues sin duda 2020, un año convulso que empieza a perfilar los grandes desafíos, los grandes riesgos que tendremos en el 2021 a partir pues de toda esta evidencia que se recogió en este año que termina. Les quiero apreciar y les quiero agradecer mucho, Sabino Bastidas, maestro Alfonso Zárate, el haber participado en esta mesa de análisis político. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por la invitación, un privilegio estar con Alfonso Zárate y contigo. Gracias. Igualmente es un gusto compartir con mi amigo Sabino. Un abrazo y feliz año. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches y que descanse.